Muy bien, hermanos, pues os invito a abrir la palabra del Señor una vez más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y estaremos leyendo desde el versículo 1 al versículo 12. Vamos a orar una vez más por la palabra del Señor para que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Señor, gracias porque te tenemos, Señor, en nuestros corazones. Te tenemos también, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que nos enseñas a conocerte mejor, Señor. Porque conociéndote mejor, Señor, creemos más y más, Señor, en todo aquello que tú nos enseñas, que tú nos revelas por medio de tu santa y bendita palabra. Y te rogamos, Señor, ahora delante de esta porción de tu palabra que vamos a leer, que tú estés ya, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, para lo que tú vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que tu palabra sea esta espada de doble filo, Señor, que penetre hasta el fondo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Y podamos, Señor, sentir, Señor, tu presencia, hablándonos, revelándonos, Señor, aquello que necesitamos saber de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, vimos la semana pasada acerca de la definición importantísima de lo que significa el Evangelio, y seguimos viendo acerca un poco más sobre este Evangelio que nosotros hemos conocido un día y nosotros hemos creído para salvación eterna. Nosotros estuvimos diciendo que el Evangelio es buenas nuevas, o también conocido como buenas noticias. Es decir, el Evangelio es el anuncio de algo extraordinario, hermanos, algo trascendente,
que ha sucedido a favor de una persona o de un grupo de personas y que cambiará su vida de manera significativa. Hermano, cuando nosotros decimos que hemos conocido el Evangelio y que nosotros hemos creído en el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido de nuevo, de maravilloso, de extraordinario y de trascendente, porque esto es evidente en cada uno de nosotros, en cómo el Señor se mueve de una manera viva, de una manera transformadora, no solamente en nosotros, sino también en la manera en la cual nosotros podemos transmitir esta transformación a los que están cerca de nosotros. Así que, hermano, nosotros podríamos decir así, de que el Evangelio nos cambia, nos transforma y nosotros obedecemos al Señor por lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Hermano, esto nos distingue y nos separa de cualquier grupo que pueda hacer las cosas anteponiendo la obediencia para conseguir lo que se les dice de bueno y de maravilloso que van a obtener si ellos empiezan por obedecer a dioses, por llamarlo entre comillas de alguna manera, o de algún pensamiento que le puedan transmitir algo como de paz, de tranquilidad, de sosiego en medio de tribulación, de problemas. Y estos grupos empezarán primeramente en decirle, en comunicarle, mira, si tú quieres llegar a este estado, tú tienes que comenzar primeramente por obedecer, por tomar estas pautas, este comportamiento, estas leyes, para que tú llegues como fruto y resultado a ese estado de serenidad, de calma, de paz, de tranquilidad. Dicho de otra manera, para que nosotros comprendamos, el Evangelio nos dice así: yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto, obedezco a Dios. Este es el resultado de nosotros conocer que yo soy recibido por el Señor, que el Señor ha venido a mi vida, ha transformado, ha convertido mi corazón y yo respondo a lo que el Señor ha hecho en mi vida en obediencia a Él. No así los grupos religiosos que empiezan de manera invertida. Ellos dicen, la religión empieza a decir, tienes que obedecer a Dios, por lo tanto serás aceptado por Dios. Tienes que obedecer, tienes que comenzar a obedecer a Dios. Si tú quieres esto, tú tienes que comenzar a hacer esto. Si tú quieres paz, tranquilidad, tú tienes que comenzar a obedecer estas leyes, estas órdenes, esto que yo te establezco a ti, para que el resultado sea entrar en esa paz, en esa tranquilidad, o en esa comunión, entre comillas, con Dios, ¿verdad? Hermano, el cristianismo no tiene nada que ver con esto. El Evangelio es el anuncio, es la proclamación de la gran victoria de la obra que ya Dios hizo por los pecadores en la cruz del Calvario. Y nosotros conociendo esa noticia, esa buena noticia, y nosotros creyendo con nuestro corazón y proclamándolo con nuestra boca, pasamos a ese estado de salvación que la palabra del Señor nos dice. Hermano, recuerdo este punto importante porque da sentido también a lo que nosotros vamos a continuar en el día de hoy a seguir viendo. Hermano, aquí hay un hecho, hay un relato en la palabra del Señor que acabamos de leer. Aquí ha sucedido lo siguiente. Hay la curación de uno que estaba cojo, ¿verdad? Y teniendo este encuentro con Pedro y Juan, los apóstoles del Señor, este comienza a andar. Y esto produce un gran revuelo. Y más y aún, este revuelo se produce porque inmediatamente el apóstol Pedro da aquí uno de sus discursos expositivos más relevante, más impactante en este comienzo, del versículo 11 hasta el versículo 26 del capítulo 3, y la palabra del Señor nos dice que se convierte en persona en esta predicación de la palabra, llegando aproximadamente, con lo que se une aquí en el capítulo 4, aproximadamente a unos 10.000 aproximadamente. Increíble.
Hermanos, fueron como unos 3.000, y después aquí en el capítulo 4, en el versículo 4, nos dice que como unos 5.000 se convierten también, lo cual está aproximadamente rozando a los 10.000. Hermanos, esto produce un revuelo, esto produce una situación difícil y compleja para los religiosos de este tiempo, para los saduceos. Los saduceos se incomodan con esta situación. ¿Por qué? Bueno, se incomodan por lo siguiente. Primeramente, no estaban de acuerdo con esta enseñanza que estaba predicando el apóstol Pedro. Esta enseñanza no representaba a los saduceos. ¿Por qué? Porque estos no creían en un Mesías personal como estaba predicando el apóstol Pedro. Tampoco estaban de acuerdo los saduceos con lo que enseñaba el apóstol Pedro, porque los saduceos no creían en la resurrección, lo cual también estaba en contra de esta enseñanza. Y tercero, hermano, estaba en desacuerdo con la predicación del apóstol Pedro, porque ellos no habían pedido autorización ni permiso al Sanedrín, los cuales los saduceos estaban pidiéndole explicación en el versículo 7, cuando les dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermano, los saduceos se veían gravemente perjudicados por esta intervención de los apóstoles y por lo que había acontecido con la sanidad de este cojo. Pero hermano, lo que estaba también más en juego es que en esta pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?, ellos se veían gravemente perjudicados en esta predicación de perder poder, autoridad delante del pueblo por causa de la predicación de Pedro. Ellos se veían confrontados, ellos se veían de que su poder estaba disminuyendo, estaba siendo usurpado por lo que Pedro y Juan estaban haciendo en este tiempo, aquí, en este lugar. Hermano, dicho de otra manera, lo que aquí se está viendo en estos líderes religiosos, y nosotros lo podemos ver en el día de hoy también en nuestro medio, es que había una incredulidad que estaba aflorando del corazón de estos religiosos en contra de lo que estaban predicando Pedro y Juan. Hermano, ¿qué significa incredulidad? Incredulidad es toda resistencia a la verdad. Incredulidad es resistencia a la verdad. Hermano, este modo de vivir del hombre en este tiempo y en el día de hoy es la resistencia a la verdad, como estábamos diciendo, y la verdad que el incrédulo rehúsa aceptar. Rehúsa aceptar, porque lo que está aquí en juego también es que son mis posiciones, es lo que yo pienso, es lo que yo creo como verdad, entre comillas, es lo que da sentido a mi manera de ser, reconocido por las personas, y yo no quiero perder este reconocimiento por las personas que tienen de mí. Yo quiero mostrar siempre de mí mismo que yo lo puedo, que yo lo controlo, que a mí no me hace falta otra cosa que no sea lo que yo pienso, lo que yo creo. Y este es el eje central que el hombre se busca en nuestros días para no creer en Dios. Para decir que a mí no me hace falta a Dios. Estaba escuchando el propietario del Titanic, de este mítico barco transatlántico en esta época, grandísimo, ¿verdad? En 1912, Ismail, que se llama el dueño, el propietario de este transatlántico. Él dice la historia que simplemente no podía creer que su barco, podía hundirse. Por eso, desafiando la lógica y la advertencia, dio orden de continuar después de la colisión que tuvo con ese iceberg. Brown dice: no fue el hielo el que hundió al Titanic, sino las malas decisiones de su capitán y su dueño. La principal característica de alguien que se aleja de Dios es la incredulidad.
es la incredulidad. Es lo que yo pienso y antepongo a lo que yo conozco y recibo de parte de Dios y no me interesa y no quiero aceptarlo. ¿Por qué? Porque lo que interesa en ese momento es mi ego y prevalecer con lo que yo pienso, con lo que yo creo y con lo que yo vendo de mí mismo para los demás. Este era el sentir de estos religiosos que había en este tiempo aquí, de estos saduceos, hermanos. Pero lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, llegado el momento de que los apóstoles comparecen en el Sanedrín, y nosotros podemos ver la manifestación del poder del Señor en estos 3 puntos que yo aquí comparto en la pantalla. Primeramente nosotros vemos aquí, como decía en el versículo 7, cuando es cuestionado en el poder que estaban haciendo ellos, con qué potestad, ¿verdad? Le dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es la pregunta que le hicieron estos religiosos, estos saduceos, al apóstol Pedro y Juan. Hermanos, después el Señor es testificado. Hermanos, cuando uno está lleno de la presencia del Señor, uno habla de lo que abunda en su corazón. Porque a nosotros nos interesa siempre decir, mira, lo importante es que nosotros estemos buscando de la palabra del Señor, que nosotros nos llenemos del conocimiento de la verdad, que nosotros sigamos creyendo conforme conocemos de la palabra del Señor. Primeramente, hermanos, porque esto nos transforma, esto nos cambia de nuestra manera de ser a la manera que Dios desea que seamos, ¿verdad? En segundo punto, lo que nosotros podemos palpar y nosotros podemos así empaparnos de la palabra del Señor, de este conocimiento de verdad, es que nosotros vamos a hablar de lo que llena nuestro corazón. Es lo que estaba pasando aquí con el apóstol Pedro y con el apóstol Juan y con los demás discípulos también, hermanos, en estos momentos primero de la iglesia, de expansión de la iglesia. Eran llenados del Espíritu Santo y hablaban de lo que el Espíritu Santo llenaba en sus corazones. Hermanos, y tercero, solo el Señor salva. Es lo que estaba proclamando aquí el apóstol Pedro. Hermanos, primeramente nos dice que estos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, al tratar con este asunto es sumamente importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata tampoco de un gas, o un líquido, o un poder, entre comillas, sino de una persona. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que viene a morar en la vida de todo creyente. Desde el instante mismo de la conversión, hermano, viene la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a habitar, a reinar en el corazón de aquel que cree en Jesucristo como suficiente y único Salvador. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De modo que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, sino como una persona completa. Hermano, esto es como decir así, yo recibo una persona en mi casa, no viene esta visita a mi casa en pedazos, viene entera, completa. De la misma manera, cuando tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, viene la persona entera del Espíritu Santo a habitar dentro de tu corazón. Hermano, ser lleno del Espíritu, entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Hermano, noten el contraste, y es por ello que nosotros nos tenemos que interesar siempre de ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia del Señor, tiene que estar interesada en desear ser llenos del Espíritu Santo. No ser creyentes mediocres, no ser creyentes que se conforme a mitad. Nosotros tenemos que decir así, yo quiero más del Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, y esto, ¿de dónde? Algunos podrán pensar, ¿de dónde tú lo estás sacando? Que yo tengo que llenarme del Espíritu Santo. ¿No es suficiente yo haber conocido y haber creído? No, no es suficiente. No es suficiente. Mira lo que dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu.
está dando aquí una orden, es un imperativo, es un mandato. Es vuestra responsabilidad que busquéis ser llenados del Espíritu Santo. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. Este hombre está bajo el efecto de la bebida. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, no, el vino, no, el alcohol no. Porque esto os va a dominar. El exceso de esta bebida os va a dominar. Si os emborracháis, vais a ser dominados por lo que estáis tomando en exceso. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para ser controlados, dominados por la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos de ser dominados por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, y no existe ninguna condición, que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo. Creer en Cristo. Todos los que creen disfrutan de esa bendición, hermano. Disfrutan de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. De manera completa, porque Él viene completo. Es la persona del Espíritu Santo que debe de dominar, que debe de transformar, que debe de convencer y que debe de dirigir nuestras vidas para estar siempre adorando el nombre santo y bendito de nuestro Señor Salvador. Amén, hermano. Mira lo que dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, y nosotros debemos de estar siempre cumpliendo con este llamado que el Señor hace a la iglesia. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Hermano, nosotros que hemos conocido y que hemos creído en un día en nuestro Salvador, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Esto es glorioso, esto es sublime. Hermano, así que no podemos dejar de ir a buscar al Señor para que nosotros a cada día seamos más y más llenos de su presencia. Segundo punto, el Señor es testificado. El Señor es testificado. En el versículo 10, la palabra del Señor nos dice, sea notorio, esta fue la respuesta de Pedro cuando fue cuestionado, inquirido, en la pregunta, en el cuestionamiento del Sanedrín. Y él dice, sin sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, fijaros bien, estos apóstoles habían sido el canal por donde el Señor había obrado para transformar esta vida de este cojo y poder este cojo ahora ser una persona que estuviera alabando al Señor, que estuviera de pie, que estuviera glorificando al Señor por lo que había experimentado. Hermano, pero estos apóstoles no perdieron de vista su cometido, la comisión de predicar el Evangelio, de atribuir al Señor que Él era el que había hecho esa sanidad de la vida de este cojo. Hermano, ¿qué nos enseña aquí la palabra del Señor? Hermanos, nos enseña la humildad de los apóstoles predicando la palabra del Señor. Ellos fácilmente se podrían haber enaltecido ahí y decir, wow, qué importante soy. Wow, yo he cambiado la vida de este cojo. De mí ha salido el poder para cambiar la trayectoria miserable de este cojo. Pero no, hermanos, nosotros vemos aquí cómo anuncia el Evangelio de salvación. Y anuncia el Evangelio de salvación el apóstol Pedro
de la manera que nosotros vimos también la semana pasada, de que era confrontando el pecado de los que escuchaban el Evangelio de salvación. Lo repito, ellos confrontan con el Evangelio el mal existente en el corazón de aquellos que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque cuando le dice así en el versículo 10, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y lo están haciendo culpable a ellos. Hermanos, recuerden, el Evangelio de salvación se predica, esta buena noticia sobre una mala noticia, que es que el hombre sin Cristo está en una condenación de muerte eterna. Y lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, mira, ustedes sois culpables. Es vuestro pecado, es vuestra situación miserable, de miseria que tenéis en vuestro corazón, que habéis llevado a Cristo a morir en la cruz. De manera, hermano, que cuando nosotros predicamos el Evangelio de salvación, tenemos que hablar de esta realidad que necesita escuchar el pecador. Que la buena noticia, que Cristo ha venido a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, ha sido por causa de los pecados de las personas, del hombre que se ha revelado, del hombre que quiere caminar sin Dios. ¿Dios es amor? Claro que es amor. Pero tenemos que hablar de la misma manera, la claridad con que se revela el amor del Señor para bien del pecador por causa de su situación miserable, de su situación de condenación y de muerte eterna. Y tiene que ser predicado esta verdad del amor del Señor con justicia. Hermano, así que nosotros, que somos portadores del Evangelio de salvación, no aprovechamos ocasiones de fama, de enaltecernos y de creernos importantes. No. La marca de un verdadero cristiano es la humildad. Es el reconocimiento de lo que el Evangelio sigue haciendo en el día de hoy en mi vida. La trayectoria, el tiempo que yo llevo conociendo al Señor, lo que me hace, si soy verdaderamente cristiano, es más humilde. Es más reconocedor de que el Evangelio sigue trabajando conmigo. Que yo no me estoy enalteciendo en el tiempo por causa del tiempo que yo llevo como creyente. Sino todo lo contrario, el tiempo me enseña más de lo que no quiero ver para yo humillarme más delante de la presencia del Señor. Y decir, cuán miserable soy. Cada más tiempo que yo conozco al Señor, más miserable me siento de estar buscando la presencia del Señor. Más vergüenza tengo de los pecados que al día de hoy tengo y no debería de tener. Más me enseña que necesito de este Salvador que el Evangelio siempre me está revelando. Hay una cita que dice, la grandeza de una persona no se mide por el dinero que tenga, estudio o belleza, sino por la lealtad que estos tengan en su corazón por el Señor, expresándola con humildad de su alma. La grandeza de una persona no se mide por el dinero que tenga, estudio, belleza, trayectoria, etc., sino que es por la lealtad que estos tengan en su corazón por el Señor Jesucristo, expresándola con humildad de su alma. Hermano, y lo que nos enseña la humildad es a ver nuestros pecados. Y no a salir, como muchas veces nosotros vemos, que el creyente es creyente mientras que no lo confronta con su pecado. Cuando lo confronta con su pecado, huye de la iglesia. ¿Verdad? Cuando lo confronta con el pecado, pues yo ya me busco otro sitio. Y se vuelven los creyentes como ese efecto de cuando le da un poquito de calor, salta de la olla para otro lado, como las palomitas.
Hermanos, necesitamos el Evangelio porque el Evangelio nos sigue enseñando aquello que tengo yo que cambiar. Hermanos, acerca del pecado, hay 3 términos que me gustaría decir rápido de comentar. Primeramente está el término avá, que significa torcer fuera de su lugar. Un hueso dislocado, torcer fuera de forma. Cuando un hueso es dislocado produce dolor y daño. Así un corazón que no está centrado en Dios es llenado con creencias y dirección que están profundamente distorsionadas. Eso produce siempre un malentendido. Esto produce siempre un camino alterno que no es seguir en la verdad. Hermano, también pecado es pasab. Es un término también que se utiliza en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Significa este término rebelarse voluntariamente contra alguien a quien tú debes obediencia. A pesar de estar autoengañado y esclavizado, aún así somos responsables por nuestras acciones. Nuestra desobediencia a Dios es una deliberada situación de nuestra voluntad en lugar de la suya. Mira este texto que nosotros conocemos de Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Versículo 25. Ellos cambiaron la gloria de Dios inmortal, adorado y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Hermanos, pecamos cuando rechazamos vivir para la gloria de Dios. En lugar de eso buscamos nuestras propias glorias, importancia, significado. Hermanos, pero esto nosotros no lo vemos los apóstoles. Nosotros vemos que los apóstoles están apuntando en todo momento a Cristo. En todo momento están enseñando el Evangelio que transforma y que cambia la vida, que es Cristo. Y otro término, hermano, acerca del pecado, que significa fallar en el blanco. Cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nosotros nos alejamos del cumplimiento de lo que Dios tiene designado para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser interesados en estar siempre buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Señor, revélame cuál es tu voluntad, no mi voluntad yo no la quiero. Yo quiero la voluntad tuya para que reine mi vida y para que yo viva y disfrute de lo que tú quieras hacer en mi vida. Alguna cita brevemente sobre el pecado. Pecado es la miseria de hacer cualquier cosa en tu vida más importante que Dios para tu esperanza, identidad, significado, felicidad. Pecado es la miseria de hacer cualquier cosa en tu vida más importante que Dios para tu esperanza, identidad, significado o felicidad. Cada vez que tú estás buscando cosas que no tienen nada que ver con Dios, tú estás viviendo para ti, te estás alejando de Dios y estás pecando, lógicamente. Todos los pecados son intentos de llenar vacíos, pero solo Dios puede llenar los vacíos. Esta es la verdad central. El hombre vive con un vacío y siempre va a estar llenando esos vacíos hasta que se tope con la verdad del Señor, que es el único que llena ese espacio que tenemos todos nosotros en nuestro corazón para que nuestra vida tenga sentido. El hombre no ha sido creado para que no tenga sentido. El hombre ha sido creado por Dios para que tenga sentido y para que permanezca en uno la presencia del Señor. Mientras que el Señor no ocupe ese vacío en el corazón del hombre, va a estar echando cosas y siempre va a sentirse vacío. Siempre va a sentirse que necesita meter otra cosa. Y así estamos viendo la corrupción de este mundo sin Cristo. Y cada vez va peor. Y cada vez nos alarma más lo que escuchamos y recibimos, porque el hombre está buscando lo que solamente Cristo puede llenar el corazón del hombre. Y por último, y aquí acabo, solo el Señor salva. Solo el Señor salva. Mira lo que dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, la evidencia de la salvación física está ahí, a la vista, en la persona del hombre que había sido un paralítico. Pero ellos deben entender que el bienestar espiritual incluye el perdón de los pecados y una relación restaurada con Dios. En otras palabras, necesita que el hombre conozca, sepa
La explicación por el cual este cojo era cojo y ahora está andando es Cristo, es por Cristo y es en Cristo que las cosas son diferentes. Es en el nombre de nuestro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre de Jesús revela la misión del Salvador. Lo repito, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que el nombre del Señor es la misión, el objetivo de salvar al hombre por la locura de la predicación del Evangelio. Dicho en las palabras del Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, salvación para el creyente. Salvación para el creyente. Hermano, déjame decirte, ¿a qué no vino Jesús? Jesús no vino a ayudar a salvar. Jesús vino a salvar. A veces podemos caer en el error de pensar y decir que Jesús se encuentra a lo lejos y nos estuviera diciendo, acércate, a un esfuerzo para acercarte a mí, que yo te ayudaré. No. El Señor vino a nosotros de la manera que nosotros estábamos y vino a salvarte. Tú no tuviste que hacer nada. El Señor vino a ti. Y esto es importante que tú entiendas, porque si el Señor estuviera chillando, te estuviera diciendo, mira, tienes que hacer esto para yo hacer lo otro, tú tienes que hacer la mitad del trayecto para yo hacer la otra mitad y yo poderte agarrar para traerte a mi lado, estaríamos hablando de una salvación por obra. Y la salvación es por gracia. El Señor ha ido por ti como nuestro buen pastor que Él, en el lugar donde tú estabas enredado y de allí te ha quitado de los enredos y te ha cogido y te ha llevado al redil. Hermano, Jesús no vino a sanar a pecadores. Jesús vino a salvar a pecadores, dándoles vida plena y eterna. Y las señales de ello fue sanar. Pero el objetivo no fue sanar. El objetivo fue salvar. El objetivo fue salvar. Las señales hablaban de nuestro Salvador, sí. Pero el resultado y la prioridad de la sanidad era que conocieran a Jesucristo como su único Salvador y vivieran por Él y para Él y en Él. Así que, hermano, termino aquí repasando estos 3 puntos. El Evangelio de salvación que aquí se predicó por el apóstol Pedro era en el poder del Señor. Ellos estaban llenos de la presencia del Señor. Hermano, y nosotros vemos también en la palabra que lo que ellos testificaron y lo que necesita el pecador escuchar es que Jesucristo es el Salvador. Hermano, es Él y es para Él que nosotros vivimos, sabiendo lo que Él ha hecho de nuevo, de bueno y de maravilloso, y solo el Señor salva. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos ponemos en pie. Vamos a terminar en oración recibiendo la bendición. Padre, muchas gracias te damos, porque nosotros, Señor, estamos aquí. Estamos escuchando tu palabra, Señor. Nosotros estamos meditando en tu palabra. Nosotros estamos siendo ministrados por tu palabra. Y nosotros, Señor, nos llenamos, Señor, de tu presencia, Señor, cuando atendemos humildemente en virtud de lo que sabemos, Señor, que necesitamos, que es escucharte, Señor, hablándonos, Señor, para cambiarnos, para transformarnos y para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, alejándonos de todo plan, de toda cosa que nosotros muchas veces tenemos infundada en nosotros mismos y como resultado de lo que nosotros necesitamos, Señor, siempre confesar a ti como pecado. Señor, ayúdanos a vivir dependiendo de tu presencia, Señor. A depender, Señor, de ti, porque si no estamos contigo, estamos con nosotros mismos y nosotros ya hemos experimentado lo que es vivir sin ti. Vivir en nuestros propios zapatos, Señor.
Señor, nos metemos en problemas y metemos a otros con nosotros también, Señor. Señor, ayúdanos en tu gracia y en tu misericordia a vivir poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor os bendiga. Buena semana a todos.